En la sesión de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante, el cual lo vamos a llamar como diseño bajo carga dinámica o fatiga de piezas mecánicas. Nosotros podemos considerar que una carga es constante a través del tiempo cuando su módulo, su dirección y su punto de aplicación no se modifican a través del tiempo. Pero si cualquiera de estos tres factores que mencionamos no es constante a través del tiempo, entonces la carga deja de ser una carga constante o estática y pasa a ser una carga variable a lo largo del tiempo, provocando esta fuerza en las piezas que vayamos a diseñar, provocando fatiga en el elemento. Si nosotros tenemos una carga estática, nosotros aplicando resistencia de materiales podemos saber cuáles son los esfuerzos que se desarrollan en esta pieza, y si conocemos los tipos de esfuerzos a la cual está sometida, podemos también definir si esos esfuerzos son combinados, y si es así, yo necesitaría encontrar a través del círculo de Moore cuál es el cortante máximo de ese esfuerzo o cuáles son los esfuerzos principales 1 y 2 para poder diseñar la pieza, ya sea con la teoría de Tresca o la teoría de von Mises. Pero si nosotros nos damos cuenta que estamos diseñando una pieza que está sometida a una carga variable o una carga por fatiga, entonces las teorías antes descritas, que son Tresca y von Mises, ya no se pueden aplicar para diseñar este tipo de piezas, porque ya estamos en un diferente estudio, que es un estudio dinámico o de fatiga. Entonces, en esta presentación o en esta sesión, vamos a mencionar todo lo referente a las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar esas diferentes piezas bajo solicitaciones de carga variable o carga por fatiga. Si el módulo, la dirección y el punto de aplicación no se modifican, entonces el esfuerzo que desarrolle la pieza que vayamos a diseñar es un valor constante a través del tiempo. Entonces, cuando yo digo que esta pieza que está sometida a este esfuerzo va a provocar falla en el componente, fácil. Cuando el esfuerzo que tenemos aquí sea igual o mayor al límite de la afluencia del material con el que está hecho esta pieza, ahí decimos que la pieza falla. De la otra manera, si este esfuerzo máximo al cual está sometida la pieza es menor a el esfuerzo a la cedencia del material con el que está hecho la pieza, entonces decimos que la pieza es segura. Pero pasa algo muy raro, pasa algo muy extraño. Este mismo esfuerzo, con esta magnitud que estamos analizando, si ese esfuerzo es a fatiga, la pieza va a fallar con valores o magnitudes de esfuerzos mucho más pequeños que el límite de fluencia de ese material. Por lo tanto,
nosotros tenemos que poner mucho más atención, una especial atención a todas las variables que se involucran en un diseño por fatiga para asegurar que esos esfuerzos, aun y que sean mucho más pequeños que el SY del material, no vayan a provocar alguna falla en el componente. En las diapositivas posteriores vamos a hablar más a fondo sobre este tema. Aquí lo único que interesa es que los esfuerzos que vamos a tener en diseño de piezas a fatigas ya no van a ser una línea recta, no van a ser constantes, sino van a variar a través del tiempo. Y la forma más sencilla en que una carga puede variar es con una onda senoidal o cosenoidal. Si nosotros ya sabemos que los esfuerzos variables van a provocar fatiga, entonces tenemos que definir qué es fatiga. Y la fatiga, la definición más básica y más directa es el fallo de un material por fractura como resultado de esfuerzos cíclicos repetitivos. Cuando analizamos las piezas mecánicas que están sometidas a carga constante o carga estática, nos damos cuenta que hay una gama más amplia de fallas a la cual esta pieza puede estar sujeta. Sin embargo, cuando nosotros analizamos piezas que están sometidas a fatiga, estas por lo general solamente sufren un tipo de falla. Y ese tipo de falla es la fractura. Y aún más específicos, la fractura a la cual se presenta este material es una fractura frágil. Muchas veces los materiales no necesitan comportarse de manera frágil para tener una fractura frágil. En carga por fatiga, aun y cuando el material sea un material dúctil, cuando se le somete a cargas variables, la falla por fractura que se va a generar va a ser una fractura frágil. Repito, a pesar de que el material sea un material dúctil. ¿Cuáles son las etapas de la fractura frágil? Todas las piezas, cuando se someten a fatiga y fallan por este fenómeno de fatiga, todas sí o sí van a presentar tres etapas. Primero es la iniciación de la grieta. Esta iniciación de la grieta sucede en puntos muy específicos de la pieza. Esos puntos específicos se refieren a plasticidades locales que tiene la pieza. Es decir, yo puedo tener una pieza perfectamente bien diseñada, pero si por alguna razón, ya sea en un cambio de sección, no puse especial cuidado en ese punto donde cambiamos de una sección mayor a una sección menor, nosotros sabemos que en esos puntos tenemos concentraciones de esfuerzos. Entonces se puede dar el caso que en el resto de la pieza estemos en la región elástica del material. Pero en ese cambio de sección, como se concentran los esfuerzos, hay zonas muy pequeñas donde puede haber plasticidad o fluencia en el material. Entonces, si la carga que tenemos es de fatiga, entonces en esos puntos se inicia lo que es la grieta. Una vez que la grieta se inició y a causa de la repetida aplicación de la carga, esta microgrieta va a empezar a propagarse. De tal manera que esa grieta se propaga abriéndose espacio entre la pieza y va a llegar el momento en que el área disponible o el área que está pegada en el material
ya no es suficiente como para soportar los esfuerzos variables y de una forma abrupta, instantánea, la pieza se separa, provocando la fractura en el material. Entonces, como les comento, todos los materiales que nosotros vayamos a utilizar para el diseño de piezas por fatiga, sobre todo en aceros y en hierros, todas van a presentar este comportamiento. Primero se inicia la grieta, después se propaga la grieta y por último, cuando el área que soporta la carga es muy pequeña a causa de que se abre la pieza, ya no soporta los esfuerzos y se fractura el material. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos como una especie de radiografías. Todas las piezas que nosotros vayamos a diseñar, que se sometan a cargas variables y que por algún motivo que más adelante vamos a ver, llegan a fallar, si nosotros tomamos una parte de esa pieza y la analizamos, ya sea de forma macroscópica o de una forma microscópica, todas las piezas van a tener dos áreas bien definidas. Una es las marcas de playa y la parte que vemos aquí, sombreada, por decirlo de alguna manera, es la superficie de fractura. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de un perno. La falla o el inicio de la grieta empieza en la zona donde tenemos las marcas de playa. Si ustedes se dan cuenta, en toda esta zona que tenemos aquí, se ve claramente cómo se está desarrollando las marcas de playa. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí en el punto A, en la raíz de la cuerda de ese perno, como es un cambio de sección, ahí se concentran los esfuerzos y localmente en este punto empieza a generarse la grieta y poco a poco esa grieta se va abriendo, se va abriendo, se va propagando, se va propagando. Las marcas de playa son a causa de la plasticidad del material. Como el área es lo suficientemente grande para soportar el esfuerzo, se mantienen unidas, pero empiezan a deformarse plásticamente. Cuando la grieta se está propagando, va a llegar el punto en que toda esta área que vemos aquí, ya en esta área ya no se ven las marcas de playa. Toda esta área que estamos aquí viendo como verde es el área de fractura. Cuando la grieta llega a este punto, es ahí cuando abruptamente el perno, en este caso, ¡pum!, se desprende del resto del material provocando una fractura en ese componente. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que viene siendo una falla por fatiga. Aquí tenemos un eje de transmisión y tenemos un cuñero. Aquí podemos ver claramente cómo se están generando las marcas de playa en ese eje de transmisión de potencia. Vemos claramente cómo se van desarrollando y una vez que la grieta se propagó lo suficiente como para que esta área que tenemos aquí arriba ya no soporte los esfuerzos, es ahí cuando se fractura el eje de transmisión de potencia. Aquí tenemos un tercer ejemplo, que es una falla por fatiga de un pasador. Tenemos aquí igual, siempre, por lo general o comúnmente, nos damos cuenta en la práctica que las piezas que fallan por fatiga siempre fallan en puntos donde hay
pasadores, donde hay barrenos, donde hay cambio de sección. Y aquí no es la excepción. Aquí también podemos ver cómo se van generando las marcas de playa alrededor de este cambio de sección. Y cuando el material, una vez más, no es lo suficientemente grande respecto a su área para soportar los esfuerzos, entonces el material cede y en ese momento se fractura, en este caso el pasador. Aquí tenemos otro ejemplo de una biela. Aquí tenemos de igual manera, tenemos un cambio de sección. Aquí se ve claramente cómo tenemos las marcas de playa y cuando llega aproximadamente a la mitad de ese barreno, el material o la pieza ya no puede soportar los esfuerzos y vean qué pasa con el material. Toda esta zona es una fractura repentina, rápida, de la sección transversal de esta biela y se separa en dos partes. Esto quiere decir que cuando nosotros diseñemos, tenemos que tener cuidado en lo siguiente. La grieta se inicia siempre con una discontinuidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer cambios de sección para cumplir los requisitos del cliente, tenemos que poner especial cuidado en dichos cambios de sección y tenemos que diseñar en cuanto sea posible. Debemos evitar cambios rápidos de sección transversal. Por eso, en la práctica usamos cambios de secciones redondeados, chaflanes redondeados, etc. Cuando nosotros vayamos a diseñar elementos o piezas que giran o se deslizan entre sí bajo presión alta constante, debemos tener también aquí especial cuidado. Como ustedes saben, cuando nosotros diseñamos componentes que están en contacto, y no solamente están en contacto, sino que es con una fuerza constante alta, aparece un fenómeno muy conocido que se llama desgaste. Entonces, cuando las piezas empiezan a desarrollar desgaste, microscópicamente, si vemos las superficies, vamos a tener una superficie con valles y crestas, valles y crestas. En estas zonas donde se hacen los cambios de sección en el valle, se pueden tomar como si fueran cambios de sección rápidos en la pieza. Entonces es aquí donde se concentran los esfuerzos y por ahí empiezan a aparecer las grietas, después se propagan y por último se llega a la fractura. Entonces hay que tener especial cuidado cuando tenemos elementos que giran o se deslizan entre sí. Otro punto que tenemos que tener bastante cuidado es tener una especial atención si es que la pieza que vamos a diseñar y que está sujeta a carga por fatiga va a tener estampados o marcas de herramientas. Si ustedes no conocen adecuadamente cómo se comporta esta pieza y nosotros ponemos una marca en la herramienta o en la superficie que vamos a diseñar, se puede dar el caso que dependiendo del tipo de esfuerzo, como el esfuerzo por flexión y de torsión, esos tipos de esfuerzos, los esfuerzos máximos se desarrollan en las superficies. Entonces, si en esa superficie donde están los esfuerzos máximos por flexión y de torsión, si nosotros llegamos a poner una marca de herramienta, entonces vamos a inducir un cambio de sección en la superficie, provocando concentración de esfuerzos, y si hay concentración de esfuerzos, puede haber plasticidad local
Y si hay plasticidad local, se puede iniciar una grieta, se puede propagar y por último se puede fracturar. Muchas veces nosotros, cuando diseñamos piezas, requerimos hacer un cambio de sección, ocupamos hacer un barreno y ocupamos de máquinas que nos apoyen con estas labores, como por ejemplo una fresadora, un taladro, etc. Entonces debemos tener especial cuidado en esas máquinas que van a hacer estos procesos de cambio de sección, de barrenos, de chaflanes, etc. Porque si las máquinas no están bien calibradas, puede provocar que la superficie donde maquina la pieza no quede de acuerdo a los estándares de calidad, provocando el fenómeno que dijimos en la parte aquí de arriba, que puede provocar crestas y valles en el material, provocando una concentración de esfuerzos. Entonces, esos son los 4 puntos que debemos tener cuidado al momento de diseñar una pieza. Así como nosotros tenemos teorías de falla para carga estática, también contamos con un conjunto de teorías para carga por fatiga. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de teoría de fallas bajo carga estática, utilizamos 2 teorías. La teoría de Tresca o de cortante máximo y la teoría de von Mises o de la energía de distorsión. Si nosotros, por desconocimiento o por una definición clara de nuestro problema, no nos damos cuenta que estamos en una carga variable y utilizamos toda la teoría de carga estática para diseñar la pieza, cuando nosotros construyamos, ensamblemos y pongamos en marcha el diseño, seguramente ese diseño va directamente ligado a la basura, porque no utilizamos las teorías adecuadas para diseñar esta pieza. Por lo tanto, una vez que identificamos todos los parámetros de nuestro diseño y nos dimos cuenta que es un problema dinámico, entonces tenemos que utilizar las teorías de falla por fatiga. Hay 3 grandes líneas de diseño para cuestiones de piezas sometidas a fatiga. La teoría esfuerzo-vida, la teoría de formación-vida y mecánica de la fractura lineal elástica. En este caso, vamos a explicarles todo lo referente a la teoría de falla por fatiga, considerando esfuerzo-vida. ¿A qué se refiere este concepto de esfuerzo-vida? Nosotros vamos a diseñar la pieza para que soporte cierta cantidad de esfuerzo. Esa cantidad de esfuerzo va a estar relacionado a una vida en la pieza. Esta vida puede ser finita o puede ser infinita. Por lo tanto, si yo aplico la teoría de falla por fatiga, conocida como esfuerzo-vida, vamos a diseñar todas las piezas para que los esfuerzos que se desarrollen en ella tengan una vida finita o una vida infinita. Actualmente, nosotros en el mundo en el que estamos viviendo, estamos en un mercado donde queremos obtener los diseños más rápidos, más seguros, pero que también esos diseños que nosotros vamos a producir
tengan una vida finita para poder vender refacciones. Entonces nosotros podemos diseñar las piezas para que soporten el número de ciclos de carga que yo necesite. O la otra es que yo puedo diseñar la pieza para que esta pieza, de acuerdo a los esfuerzos que están sometidos los componentes de este diseño, tengan una vida infinita, es decir, que nunca fallen. Nosotros tenemos 3 ecuaciones de diseño disponibles en la teoría esfuerzo-vida. Esta es la Goodman, la teoría de Goodman, la teoría de Söderberg y la teoría de Gerber. De las 3 ecuaciones de diseño que vamos a utilizar, la más conservadora de todas ellas es la teoría de Söderberg. Después le sigue Goodman y la teoría más arriesgada de estas 3 es la teoría de Gerber. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos en las 3 ecuaciones de diseño, tenemos los mismos términos. La diferencia es que los arreglos de esos términos están en diferente disposición. Nosotros aquí tenemos este valor que se le conoce como factor de concentración de esfuerzos a la fatiga. Si se dan cuenta, tenemos este factor de concentración de esfuerzo a la fatiga en los 3 o en las 3 ecuaciones de diseño. También tenemos otro factor común que viene siendo el límite de resistencia a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar. Repito, estos 3 componentes están en las 3 ecuaciones de diseño. Otro componente que está en las 3 ecuaciones es el esfuerzo alternante. Tenemos el esfuerzo alternante. Esfuerzo alternante. Y por último, tenemos en los 3 ecuaciones de diseño, tenemos el esfuerzo medio. Esfuerzo medio. De igual manera, en las 3 ecuaciones tenemos factor de seguridad y factor de seguridad. Si ustedes desean que les explique cada una de estas teorías en lo particular, pueden ponerme un comentario y en futuros videos podemos exclusivamente explicar cada una de estas ecuaciones de diseño. Cuando estamos analizando piezas sometidas a fatiga, sabemos que los esfuerzos son variables. Entonces, ¿quién produce los esfuerzos variables? Pues pueden producirlos las cargas variables. Y esas cargas variables, como lo dijimos en las primeras diapositivas, se pueden producir ya sea variando la magnitud de la carga, se puede producir variando la dirección de la carga o se pueden producir variando la aplicación o el punto de aplicación de esa carga. Ya sea cualquiera de estas 3 formas de variar los esfuerzos, provocando que sean cargas variables, nosotros vamos a tener estos patrones de cargas. En la parte superior izquierda, aquí podemos ver la carga por fatiga más sencilla
que puede producir esfuerzos variables. Si nos damos cuenta, aquí yo tengo un esfuerzo máximo de tensión y tengo un esfuerzo mínimo de tensión. Las magnitudes de ambos son los mismos. La diferencia es que este que tenemos el máximo es positivo y este es negativo. Esto provoca que el esfuerzo medio de esta carga sea cero y se va a producir un esfuerzo alternante que va a ser igual al esfuerzo máximo o al esfuerzo mínimo que se le aplique a la pieza. Este tipo de carga variable que provoca esfuerzos variables se le llaman esfuerzos totalmente alternantes. Y el valor R, que es la relación de esfuerzos, su valor es de -1. La siguiente forma en que nosotros vamos a producir esfuerzos variables o de fatiga es la que tenemos aquí en el lado derecho, en la esquina superior. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que el esfuerzo máximo tiene un valor positivo y el esfuerzo mínimo es igual a 0. Esto provoca que el esfuerzo medio tenga un valor diferente al valor 0 que tenemos en la carga totalmente alternante. Aquí lo representativo de esta forma de onda es que el esfuerzo máximo de tensión tiene un valor, el esfuerzo mínimo es 0, provocando que el esfuerzo alternante, que es la distancia que hay desde la línea media que representa esta onda senoidal, el esfuerzo alternante es la distancia desde el esfuerzo medio hasta el punto de esfuerzo máximo. Y el esfuerzo medio que tenemos aquí es la distancia que hay desde el eje 0 hasta la mitad de la onda senoidal. Ese tipo de carga se le llama carga repetida. Ahora, el tercer tipo de carga que va a producir esfuerzos variables son los que tenemos en este recuadro azul. El tipo de carga que está aquí en el recuadro rojo se llama totalmente alternante, donde el esfuerzo medio es 0 y el esfuerzo alternante tiene un valor. En el tipo de carga repetido o esfuerzos repetidos tenemos un valor máximo, tenemos un esfuerzo mínimo de 0 y los valores de esfuerzos medios y alternantes son exactamente los mismos. Y el tipo de carga que tenemos aquí en azul, en el recuadro azul, se llaman esfuerzos fluctuantes. Esto es que podemos tener una configuración donde la pieza esté sometido en todo momento, esté sometido a tensión. ¿Por qué? Porque su esfuerzo máximo es positivo, su esfuerzo mínimo es positivo y tendremos valores de esfuerzo medios y valores de esfuerzo alternante. Entonces aquí estamos aplicando a nuestra pieza esfuerzos meramente de tensión y siempre en todo momento esta pieza va a estar sujeto a esfuerzos variables de tensión. Si vemos la figura que tenemos aquí abajo, vamos a tener la condición de que nuestra pieza va a estar sometida todo el tiempo a esfuerzos de compresión. ¿Por qué?
porque el esfuerzo máximo va a tener un valor negativo, el esfuerzo mínimo va a tener un valor negativo, por lo tanto, los esfuerzos alternantes, que es la distancia desde el esfuerzo medio hasta el pico en la onda senoidal, va a tener un valor y también va a tener un valor el esfuerzo medio, donde ese esfuerzo medio es la distancia desde el eje neutro hasta la línea media que divida a la onda senoidal. Y aquí tenemos las ecuaciones para encontrar los respectivos esfuerzos medios y esfuerzos alternantes. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en las ecuaciones de diseño nosotros nos damos cuenta que ocupamos introducir el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Aquí podemos ver un ejemplo de carga variable. Aquí tenemos una leva, este disco en rojo, y aquí tenemos un seguidor, y este seguidor a su vez está en contacto con una pieza que está empotrada en un extremo y libre en el otro extremo. Esta pieza funciona como un resorte. Este resorte lo que hace es, una vez que nosotros aplicamos el giro a la leva, provocando que ese seguidor se mueva hacia la derecha, lo que va a ocasionar esta pieza es que una vez que se haga esta acción, esta pieza va a regresar a su posición inicial al seguidor para que cuando esta leva vuelva a girar y entre en contacto la parte más excéntrica en la leva en contacto con el seguidor, pues este regrese de igual manera a su posición. Entonces, conforme esta pieza, la leva, esté girando, el seguidor se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, provocando que esta pieza que tenemos aquí se flexione un cierto valor máximo cuando el seguidor esté en la posición máxima y se va a deformar esta pieza una posición mínima cuando el seguidor esté en la posición retraída. Entonces esto quiere decir que esta pieza en este lado donde tenemos el punto A siempre va a estar sujeta a tensión, porque cuando esté en la posición mínima sabemos que esta pieza va a estar sometida a flexión. En la parte de aquí de la izquierda está tensión, en la parte derecha está compresión. Entonces, si nosotros analizamos o queremos diseñar la pieza en este punto A, entonces siempre va a tener una flexión mínima provocada por esta deformación mínima y una deformación máxima cuando el seguidor está en la posición recorrida máxima, provocando una flexión máxima. Entonces, en este ejemplo de carga variable, nosotros identificamos que si queremos diseñar esta pieza que está en cantilever con esta sección transversal, debe ser con una carga variable. La pregunta es, ¿la carga va a ser fluctuante, repetida o variable? De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, va a caer en una carga fluctuante totalmente a tensión. Si nosotros quisiéramos diseñar este punto que tenemos acá, si lo llamamos B, entonces la carga variable que va a estar sometida a este punto B sería la totalmente a compresión. Bien, para el siguiente video vamos a explicar el procedimiento esfuerzo-vida para calcular el límite de resistencia a la fatiga del material.